Gloria a Dios, pueden ponerse en cómodos, pueden sentarse. Vine haciendo pues un esfuerzo grande porque anoche casi que no pude dormir por unos problemas de salud. Estaba siendo muy atacado en la salud. Pero bueno, de todas maneras, el Señor lo manda a uno que se esfuerce, amén. Esfuérzate y sé valiente. Y lo repite varias veces, se lo repite a Josué acerca del esfuerzo y la valentía. Entonces, por eso casi que llamo al pastor y mi esposa me está diciendo, llame al pastor y dígale que no va a ir entonces. Y aquí en la principal yo predico, porque ahí prediqué a las 7 de la mañana. Pero de todas maneras, no, yo no soy capaz así, pues como hay que hacer esfuerzo. Yo confío en el Señor, que es el que sana. Yo muchas veces me pregunto que uno a veces ora por los enfermos y el Señor los sana. Y a veces uno se enferma y uno dice, pero ¿dónde está la sanidad? Pues la sanidad para mí. No, eso ocurrió con mi esposa, la pastora, que estuvo muy enferma, pero hace tiempo ya. Y le tocó pues estar, la tuvieron allá 8 días en el hospital, en una pieza compartida. Y llegaba la gente ahí, ella oraba por las personas enfermas y salían al otro día o el mismo día. Y ella seguía enferma. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? Y es que el Señor tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Y la verdad es que el enemigo lo ataca a uno por muchos lados, por muchas áreas, a veces por la salud. Pero bueno, hay que confiar en el Señor como lo estaba mirando yo acá en Crónicas, con el rey Asa. El rey Asa que enfermó y no consultó al Señor, no acudió al Señor, sino que fue donde los médicos y por eso murió. Uno tiene que primeramente consultarle al Señor y que el Señor sea el que obre sanidad. Amén. Muy bien, como decía el pastor y como lo mandé en el bosquejo que ustedes acostumbran tener para estar preparados acerca de la palabra que van a recibir. El título es ¿Cómo debemos esperar la segunda venida de Cristo? ¿Cómo es que debemos de esperar esa segunda venida? Porque mis hermanos, hay algunos que no van a calificar para ello, hay algunos que se van a quedar, empezando por una gran apostasía que va a haber y que el apóstol Pablo nos está advirtiendo allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 para que lo lean, porque hay muchos que dicen, no, es que cuando venga la tribulación nosotros ya no vamos a estar acá, vamos a estar eh, en el cielo con el Señor. Y la palabra de Dios nos habla acá de algo muy diferente. En segunda de Tesalonicenses dice que va a haber una gran apostasía, pero mucha apostasía. Tremendo, ¿no? Leámoslo, aunque no hace parte pues del bosquejo, pero miremoslo. La segunda carta a los tesalonicenses, perdón, capítulo 2. Vamos a mirarlo acá, capítulo 2. O miremoslo desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, leámoslo desde ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando acerca de la venida de Él, la segunda venida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque nos vamos a encontrar con Él en las nubes, en su segunda venida nos encontraremos con el Señor en las nubes, y aquí nos habla de que y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mis hermanos, no se dejen mover fácilmente por enseñanzas como no, es que primero vamos a ser arrebatados antes de una tribulación. eh, no nos dejemos mover fácilmente, porque es que de acuerdo a lo que uno tenga en su mente, a la creencia que tenga, pues uno va a estar bien direccionado o no. Y aquí dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra.
en el sentido de que el Señor, el día del Señor está cerca. Está hablando acerca de la venida del Señor. En el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Mire pues que aquí está la clave. Que nadie les engañe, mis hermanos, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, no vendrá el Señor por segunda vez. No se dejen engañar, porque primero va a haber una gran apostasía. Y aquí es donde yo digo que es que aquí es donde debemos de estar preparados para la venida de Él, porque va a haber una gran apostasía. Ustedes saben que una apostasía ya ocurrió. Y ocurrió cuando la iglesia cristiana apostólica venían bien, pero en los tiempos de Roma, en el Imperio Romano, cuando Cristo nació, Cristo murió precisamente por los romanos, aunque fueron los sumos sacerdotes quien incitaron a Herodes, a Pilatos para que lo crucificaran, pero los apóstoles siguieron en esa persecución y los emperadores los mataban, los sacrificaban, los emperadores romanos. Entonces ahí vino Constantino, el primer papa, y él levantó a la iglesia por un sueño que tuvo y por una victoria en una de las batallas. Entonces levantó a la iglesia, de esa iglesia perseguida, esa iglesia quedó la iglesia imperial y el papado cogió mucha fuerza y los cristianos tuvieron muchos privilegios y entonces ellos apostataron. Ahí ocurrió la gran apostasía. Es decir, que la iglesia tradicional es fruto de esa apostasía que hubo. Venían corriendo muy bien, venían marchando bien, pero a través de estos privilegios y a través de todas esas bondades que recibieron por parte del emperador Constantino, ellos, el cristianismo, eso se mezcló y salió una cantidad de doctrinas romanas, como los dogmas marianos y otra cantidad de doctrinas. Ahí ocurrió una gran apostasía. Después con la reforma, con Lutero, es que nuevamente la iglesia vuelve a tomar forma y nosotros venimos de ahí, somos producto de esa reforma con Lutero y venimos bien. Pero miren lo que dice aquí, que después, cuando venga el Señor, antes de que venga, que nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes venga esa gran apostasía. Y yo le pregunto, Señor, ¿por qué apostasía para los tiempos futuros? Y la apostasía hay varios motivos. Uno de los motivos de la apostasía que va a ocurrir es por la marca del anticristo. Pero algunos dicen, no, es que antes de que el anticristo venga y traiga todas esas tribulaciones, seremos arrebatados. Sigamos leyendo lo que dice ahí, en el versículo 3. Y se manifieste, mire, porque no vendrá sin que antes se manifieste, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir que, mire, primero antes de que venga el Señor y que nos encontremos con Él en las nubes, nos reunamos con Él, habrá una apostasía y se manifestará el anticristo. Entonces cambian los pensamientos, cambian las creencias. O sea, el anticristo trae persecución y trae marca y trae todo eso. Y entonces después es que viene el Señor, sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mis hermanos, para que esto no nos acontezca y para que nosotros de pronto no estemos pensando vamos a ser libres de todo eso, es mejor estar preparados para que cuando todo esto llegue, nosotros podamos partir con el Señor. Amén, es muy importante esto, mis hermanos. Y el Señor me ha llevado mucho al estudio de todo esto porque como yo, dice el pastor que
a mí me gusta estudiar y me gusta sacar material. Estoy sacando un material de Apocalipsis que lo estoy sacando pues hace mucho tiempo. Pues yo tengo dos módulos que he sacado de Apocalipsis, pero el Señor todos los días me muestra más y más. Y yo quisiera como que ustedes, o sí, ustedes y la iglesia tuvieran este material para que sepan realmente los tiempos proféticos por los que estamos pasando en la actualidad. Mire, Apocalipsis tiene una cantidad de simbología y una cantidad de literatura apocalíptica que a veces uno no entiende muy bien, pero eh, cuando se van presentando o se van cumpliendo las señales, cuando va llegando los tiempos proféticos como lo estamos viviendo en la actualidad, entonces uno va entendiendo mucho mejor lo que es Apocalipsis. Por ejemplo, aquí dentro de los notas y el bosquejo que les envié para que fuera publicado, estos tiempos proféticos son señales que evidencian su pronta venida. Hay muchas personas que dicen es que desde que yo empecé la vida cristiana me están diciendo de que el Señor viene pero no ha llegado. Y el apóstol Pablo nos habla muy claramente y dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es tan misericordioso y tan bueno que no quiere que nadie se condene, que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Es decir, el Señor prometió que mandaría a Jesucristo por segunda vez y por tercera vez, que lo enviaría. Pero si el Señor no ha cumplido esa promesa del envío de su Hijo todavía, es porque Él no quiere que nadie se condene. Es porque Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Y algunos dirán, pero ¿de qué tengo que arrepentirme? Y ahora vamos a mirar, porque esa es la primera señal. O es la primera más bien forma de uno esperar al Señor. No la señal, sino que es una de las primeras formas de esperar al Señor es a través de un buen arrepentimiento. Pero es necesario que ustedes tengan esto muy claro y que ustedes entiendan que estamos en los tiempos ya finales. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la agenda global, que es una agenda que tiene un término para el 2030, se llama la Agenda 2030. Y esa agenda hace parte del nuevo orden mundial, donde 193 países hicieron una alianza a través de la ONU, que la ONU es la encargada de la paz, del desarme, de la armonía entre las naciones, es la ONU. Y entonces 193 países o naciones hicieron una alianza y están llevando a cabo esa agenda. Y el Papa se agregó ahí, el pontífice romano, se agregó ahí a través de una encíclica para poder llevar a cabo esa agenda. Ahora ellos dicen que para organizar ese nuevo orden mundial que pretenden lograr, que se necesitaba algo. Ellos dicen que siempre han salido, ya han habido otros nuevos órdenes mundiales anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, la, la francesa. Bueno, ahora ellos dicen la forma para que se dé un nuevo orden mundial es formando un caos, y ese caos se puede generar a través de una pandemia. Entonces China inventa en un laboratorio el COVID-19, en el año 19, el COVID-19, lo inventa en un laboratorio y forma un caos económico, un caos de salud, y forma un caos y la economía se ve afectada, la política. Entonces ahora quieren darle un orden a todo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado,
porque eso ya se está dando, mis hermanos, y eso ya se está viendo. Eso ya el Señor empieza a mostrarle a uno las cosas, porque el Señor es tan bueno que Él dice que Él le revelará a los siervos las cosas que han de suceder pronto. Es más, a la iglesia de Sardis, que es una iglesia muerta espiritualmente, el Señor le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que el Señor de todas maneras le muestra a uno, porque el Señor a través de Apocalipsis nos dice, Apocalipsis tiene ese propósito, está en el capítulo 1, versículo 1, de enseñarle a los siervos las cosas que han de suceder pronto. Así como lo hizo con Abraham, cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Dice: ¿cómo no le voy a manifestar yo a Abraham lo que voy a hacer? Y le mostró. El Señor le revela, el Señor le muestra a los siervos las cosas que han de suceder pronto. O sea, hay que tener mucho discernimiento, mis hermanos. Y a través de esas alianzas, porque aquí en Daniel nos habla de las alianzas. Daniel, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de una estatua que estaba conformada por 4 metales y 4 imperios, cada metal, la cabeza de oro que representaba Babilonia, el imperio babilónico, un imperio poderoso, donde dice que Babilonia es la cuna de la civilización. Ustedes saben que Babilonia fue donde de Babilonia salió toda esa cantidad de herejías y enseñanzas acerca de el estudio de las estrellas y todo eso. Eso, Babilonia es tremendo. Babilonia está en Apocalipsis y Babilonia va a ser destruida. Pero esos imperios son imperios que ahora ya de pronto se han convertido en sistemas religiosos, y hay que tener un conocimiento acerca de eso. Pero dice que, por ejemplo, las piernas de la estatua eran de hierro y eran de barro, y que tenían pues los 10 dedos. Los 10 dedos de esa estatua son los 10 imperios que están en Apocalipsis. En Apocalipsis figuran como los 10 cuernos. Los cuernos son los imperios, son los gobiernos. En Daniel son 10 dedos, pero esos 10 dedos son como 10 naciones europeas. Hay que tener muy presente esto, porque dice que en Daniel capítulo 2, versículo 33, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y en el 43, o sea, 10 versículos después, así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, sino que serán a través de alianzas humanas. Y esas alianzas, hermanos, son las alianzas que ya se firmaron. Se firmaron en el 2015 unas alianzas entre todos los países para que a través de unos objetivos de desarrollo de sostenimiento se pueda alcanzar, esa agenda mundial o global a través de esos objetivos. Y eso fue un seminario que yo di pues hace poco. Entonces, dentro de esos objetivos está la igualdad, el cero hambre. Y eso solamente se logra a través de un gobierno socialista o comunista. Y hay muchos gobiernos ya comunistas o socialistas. Está, por ejemplo, China, es un gobierno comunista, y China es una potencia, y quieren que, así como obra China, quieren gobernar el mundo. Eso es muy tremendo. Eso es tremendo cuando tú te metes y cuando el Señor empieza a mostrarte pues todo esto. Tenemos que estar orando mucho, aunque la palabra de Dios tiene que cumplir, se cumple.
No pasará ni una tilde ni una jota sin que la palabra de Dios se cumpla. Eso se tiene que cumplir. Pero estemos orando mucho porque ahora en estas elecciones que van a haber, que de pronto no suba, porque a esta gente la están subiendo. Y la están subiendo esas naciones, esas alianzas, la ONU, esas alianzas de todos esos países. Por ejemplo, el presidente que hay ahora de Estados Unidos lo subieron. Y es un Illuminati, es una persona, pues, bueno. Pero ahora como el indicado para esto es Petro. Y hay que estar orando mucho para que el Señor frustre todo eso. Pero ellos, ahora por ejemplo, Daniel, el alcalde de acá, lo quieren volver a elegir. Pero ¿de dónde salió él? Él salió como de la nada. Y están subiendo así estas personas porque ellos dicen hay que cumplir la agenda y a través de un gobierno así es que va a haber cero hambre. ¿Y cómo? Cero hambre es porque así como Cuba y así como pretendió, por ejemplo, Chávez hacer con Venezuela, que todos reciban la misma ración de comida, ricos o pobres, que todos reciban la misma porción de comida. Eso se llama cero hambre. La despropiación también, la igualdad, que nadie tenga más que otro. Y yo no sé si será cierto, pero resulta de que eh, Petro, por ahí me mandaron una cuestión de Petro, y él dice que si alguien tiene una propiedad y tiene un área mayor a 65 metros que debe ser compartida. Es decir, que la gente tenga como los mismos derechos, la misma igualdad. Esa es la Colombia humana. Eso es lo que se pretende. Entonces hay que estar orando porque es que ellos dicen que a través de un gobierno, dicen que este anticristo va a manejar un gobierno y hablan de un dictador y no es así tampoco. No, él a través de muchos gobiernos, de muchos presidentes es que pretende lograr todo esto. A través de muchos gobiernos, pero que sean gobiernos con el mismo enfoque comunista o socialista para poder alcanzar esos objetivos de desarrollo de sostenimiento. Entonces, mis hermanos, bueno, eso es como una introducción mostrándoles que hay señales que evidencian la venida del Señor y que uno no las capta de pronto en el libro de Apocalipsis, pero a través de estas señales y a través de estas cosas que se están dando en la actualidad, uno dice, claro, esto es lo que está en la Biblia, esto es lo que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, la paz. La Biblia nos habla de una paz temporal, que va a haber una gran, una paz temporal. Eso está en Primera de Tesalonicenses. Leímos Segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Capítulo 2. Pero ahora miremos aquí el capítulo 5, que es la última de Primera de Tesalonicenses. No necesita ni pasar la hoja, yo creo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Y dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Miren, aquí nos está hablando de que antes de que venga el Señor habrá una paz y una seguridad. Y eso es lo que la ONU, es uno de los propósitos de la ONU, que haya paz y seguridad en todas las naciones. Por eso a través de esas alianzas es que él dice, es a través de una alianza entre todas las naciones que esto se puede lograr. Entonces nos habla de una paz. Y resulta de que esa paz, ya están trabajando en esa paz, y ya la ONU sacó por allá una bestia que está en Daniel y la tiene allá en una exposición allá afuera de la ONU, que la ONU, las oficinas están en Nueva York, pero tiene otras sedes en otros países, como en otros 3 países. Pero lo que colocaron allá
en la entrada, en la plazoleta, fue una estatua que simboliza la paz, una imagen. Y esa imagen es una bestia de Daniel, tiene la cabeza del león con los colmillos, ustedes lo han visto, tiene unas alas como de águila, tiene los pies como de oso, es esa. Y esa es la representación de la paz y de la seguridad, que esa bestia está guardando la seguridad y que trae la paz. Cuando uno realmente pues sabe que el símbolo de la paz es como la paloma. Pero se habla de esa paz temporal y que ya se está dando pues, y de acerca de el nuevo orden mundial que será el antepenúltimo ya, que será llevado a cabo por este personaje, hombre de pecado, y será llevado, pero digo que antepenúltimo, porque ¿cuál es el último orden mundial que va a haber? Es el establecido por Jesucristo. Jesucristo va a establecer un orden mundial donde va a haber un solo gobierno o un solo reino. Dice, hermanos, vea, ese reino de Satanás va a ser destruido. Los reinos del mundo también serán destruidos. Dice que los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y que los reyes, los gobernantes, los señores, todos ellos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Es Jesucristo. Pero dice Apocalipsis 11:15 para que lo anoten y lo tengan como el texto clave de Apocalipsis, que todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Todos los reinos del mundo. O sea, todos esos gobiernos y todos esos reinos que se están estableciendo vienen a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Satanás quería eso. Satanás quería que Jesucristo se quedara con eso, pero con una condición, de que si postrado me adorares. Lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, mire, todo esto a mí me fue entregado, y si usted se postra y me adora, yo se los entregaré. Pero el Señor los toma de otra manera, porque Jesucristo le dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es Satanás quien tiene que adorar al Señor y postrarse ante Él, porque la palabra de Dios lo dice así, que los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tendrán que doblar la rodilla ante Él y confesar que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. O sea, Jesucristo, y en Daniel también lo ve uno, que Jesucristo derrumba todos los imperios y conforma un imperio, que una roca, una piedra no cortada a mano viene y le pega en los pies a aquella estatua y se forma un gran reino. O sea, Jesucristo viene a establecer su reino acá. Y cuando uno estudia angeleología, porque háganlo en Apocalipsis, ahí desde que empieza a hablar acerca de los ángeles. Todos los juicios de Dios, los ángeles son los que van a ejecutar esos juicios. Los ángeles. Y Satanás dice que primero va a ser atado en el cielo y lanzado a la tierra. Va a ser lanzado a la tierra con sus ángeles. Y hay de los moradores de la tierra. Y después el mismo arcángel Miguel lo va a atar acá en la tierra y lo va a encadenar y lo va a lanzar en el lago de fuego, primeramente por 1000 años y después por toda una eternidad. Es decir, que los ángeles van a cumplir un papel muy importante en Apocalipsis, la angeleología. Entonces es muy, muy bueno uno también estudiar los ángeles, estudiar una cristología apocalíptica, estudiar una eclesiología. Mis hermanos, la iglesia, no es que la iglesia desaparezca en el capítulo 4 como algunos dicen. No, la iglesia no desaparece ahí. ¿Sabe qué me muestra el Señor en el momento de la escritura del apóstol Juan?
¿Sabe qué me muestra? Que Apocalipsis no está escrito de una manera sistemática o una manera eh, progresiva. No, aquí por ejemplo hay muchos textos que ya están por al final y son para el principio. O hay muchos textos que están escritos al principio y son para el final. Entonces hay que tener eso muy presente porque algunos dicen es que la iglesia después de Apocalipsis 2 y 3 que hablan de las 7 iglesias desaparece porque llega el arrebatamiento. No, la persecución sigue y uno se pone a seguir y más adelante ve que la iglesia va a tener persecuciones y tribulaciones que el mismo Daniel lo menciona y él dice será un tiempo de mucha angustia, de mucha tribulación. La iglesia pasa por eso. Bueno, pero esto, mis hermanos, es como para que tengan un conocimiento y miremos la primera forma, cómo es que nosotros debemos de estar preparados para su segunda venida. Primero, a través de un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento, el Señor quiere que haya arrepentimiento, porque antes de cada juicio, uno ve en la Biblia muchos juicios, pero antes de cada juicio, el Señor siempre envía a un arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Él mandó ese juicio sobre el mundo entero en los tiempos de Noé, donde todo quedó abnegado en agua, donde todo, el gran diluvio universal que fue el primer fin del mundo, donde no quedan sino 8 personas. Entonces, eh, el mundo es destruido con agua, pero antes de que el Señor mandara ese diluvio, el Señor le dice a Noé que predique arrepentimiento. Y ese fue el mensaje de Noé, que la gente se arrepintiera porque va a venir un gran diluvio y lo tildaron de loco. ¿Cuál diluvio con este verano que hay? Este está más loco. Pero cuando vino el diluvio, que se cerró la puerta y sí, empezaron a tocar, pero ya la puerta estaba cerrada, mis hermanos. ¿Sabe que a las 5 vírgenes insensatas les ocurrió lo mismo? No estaban preparadas, fueron por allá y a buscar aceite. Cuando vinieron la puerta estaba cerrada y tocaban y decían, Señor, ábrenos. Ya era demasiado tarde. Hay que estar preparados. Vean, antes de cada juicio el Señor manda un arrepentimiento. Lo hizo en el tiempo de Noé, pero también lo hizo sobre Nínive. El Señor manda a Nínive, antes de destruir a Nínive, le dice a Jonás, vaya y predíqueles arrepentimiento. Y Jonás no quería porque Nínive era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Nínive está en Génesis, un gran enemigo del pueblo de Israel. Y él no quería porque Jonás decía, es que si yo les predico arrepentimiento, Dios es tan bueno que les perdona y no los destruye. Y se fue para Tarsis. Ese, eso se llama la rebeldía de un siervo. Se fue para Tarsis, pero a él lo tragó una ballena y le tuvo que ir a Nínive, predicar arrepentimiento. Y en Mateo 12:41 dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Nínive se arrepintió y por eso el Señor no los destruyó. Pero juicio iba a llegar sobre Nínive. Ahora, bueno, aquí en Mateo 11:21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Tiempo ha donde se hubieran hecho los milagros. Y Tiro, ustedes saben quién es Tiro, ¿cierto? Tiro es una representación del enemigo. Tiro, el rey de Tiro. Ustedes han leído a Isaías y a Ezequiel. Y ahí empieza a decir, oh lucero, ¿cómo caíste? Lucero de la mañana, fuiste tirado a espanto serás. Pero está hablando de Tiro. Es decir, que Tiro es como una símbolo del enemigo, el rey de Tiro.
Y aquí les dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es que ni por las señales la gente se arrepiente. Reciben señales, reciben sanidades y siguen igual, no se arrepienten. Miren lo que el Señor hace en Isaías capítulo 1, versículo 10. El Señor le dice al pueblo de Israel que se arrepientan con un arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento lo que lleva es al perdón de los pecados. Pero el pueblo de Israel estaban acostumbrados a llevar ofrendas por el pecado y, y cayeron como en un círculo vicioso donde cometían un pecado, llevaban una ofrenda y sacrificaban la ofrenda, era como un sustituto, y entonces el animalito moría, era una ofrenda por el pecado. Pero ellos seguían cometiendo lo mismo, seguían en el mismo círculo vicioso como muchas personas lo hacen hoy en día, que le prometen al Señor que van a cambiar, pero siguen cometiendo lo mismo y no se arrepienten. Y el Señor les dice de esta manera, aunque el Señor les había mandado esas ofrendas para el pecado, el Señor mismo se los había mandado. Eso era eran unos sacrificios, unos holocaustos, unas ofrendas que el pueblo tenía que hacer. Pero el Señor les dice aquí en Isaías 1, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigas más vana ofrenda. Es decir, es que eso ya desapareció, ya para qué más ofrenda, ya eso no. Ustedes no supieron hacer las cosas como yo las había mandado. No me traigan, eso ya es vano, eso ya no tiene ningún sentido. No me traigan más vana ofrenda. El incienso, que son las oraciones, me es abominación. La luna nueva, el día de reposo que ustedes guardan, tampoco lo quiero ya. No guarden ese día, porque ya no lo quiero. Por eso es que ese día ya, el Señor cambió ese día. El día, pues ya no es tanto el día de reposo, aunque algunos lo guardan, pero está muy bien. Pero si no lo guardamos y guardamos otro día, para el Señor lo hacemos. Pero el día de reposo, porque es que la gente en el día de reposo me imagino que se ponían a tomar, a embriagarse. Como ustedes no tenemos que hacer nada, entonces hagamos un sábado cultural o un viernes cultural. Para el calendario hebreo, el día termina, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde termina el día y empieza un día nuevo a partir de las 6:01. Entonces, ¿para qué día de reposo? Ustedes están convirtiendo esto en un sábado cultural, en un sabbat cultural. Ya no es sino beber, parrandear, ya no lo dedican a mí. No, yo ya no quiero más día de reposo. El convocar asambleas. Ustedes vienen a la asamblea, ustedes vienen a la congregación, ustedes vienen y se reúnen y eso tampoco lo están haciendo de una buena forma. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad. Vuestras fiestas solemnes, que también las mandó él a santificar las fiestas en el decálogo, pero ya no, eso es iniquidad, vuestras fiestas solemnes, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, vuestras fiestas solemnes son iniquidad. Esto me es gravoso, cansado estoy de soportarlas. Miren lo que dice el Señor aquí. En lugar de hacer todo eso, convertíos, arrepiéntanse y estemos a cuentas. O sea, el arrepentimiento, todos estos holocaustos y ofrendas, todo eso fue cambiado por un verdadero arrepentimiento. El Señor quiere es que haya un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque a través del arrepentimiento la gente cambia su manera de pensar y su manera de actuar. Ellos cambian esto. O uno tiene que cambiar eso a través de un arrepentimiento verdadero. Cambiar la manera de pensar, la manera de actuar. Es uno dejar cortar con el pecado. ¿Para qué me trae una ofrenda si vas a seguir cometiendo lo mismo?
No, más bien arrepiéntase y corta con el pecado y punto. Eso es mucho mejor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces hay personas que dicen, no, Señor, es que yo voy a cambiar, yo me le prometo, yo me arrepiento. Se arrepientan, pero se arrepienten, pero siguen haciendo lo mismo. Entonces, que el Señor ya está cansado de eso. El Señor quiere es un verdadero arrepentimiento. Eh, y a las iglesias, porque es que a mí me apasiona mucho Apocalipsis, y el Señor dice que el juicio comienza por casa a través de Pedro. A las iglesias, a todas, el Señor les manda de que se arrepientan. Antes de que llegue ese juicio que va a haber, este último juicio, donde los ángeles van a derramar las copas y van a tocar las trompetas. Esas copas son juicios que el Señor va a lanzar contra la humanidad, sobre la humanidad. Esa es la consumación de todo. Aún del cielo y de la tierra todo esto pasarán, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Todo esto será consumado. Van a llegar unos juicios fuertes, muy similares a los juicios que llegaron sobre Egipto. A Egipto llegaron 10 juicios, pero aquí en Apocalipsis nos hablan de 7. Son muy parecidos. Una de las finalidades por las que el Señor mandó los juicios a Egipto era para destruir la idolatría. Ustedes lo han leído, que el Señor manda también juicios sobre Egipto para destruir todos los ídolos, las idolatrías. Aquí en Apocalipsis también, para destruir tanta idolatría, porque va a haber una idolatría con ese anticristo que va a mandar a hacer una imagen y todo el mundo tiene que postrarse ante esa imagen y adorarla. Una idolatría tremenda. El Señor quiere quitar la idolatría que hay en nosotros. Y por eso cuando Nabucodonosor se creía el rey, el Dios, Dios le puso a comer de la tierra y lo convirtió como en un animal y le crecieron los uñas como a buitre, comía pasto como los animales, hasta que no reconoció la grandeza de Dios, porque en él había una idolatría tan grande que él creía que él era Dios. Mandó a hacer una estatua igual como en Apocalipsis, donde todo el mundo tenía que postrarse ante la estatua. Daniel, que no lo hizo, fue mandado al pozo de los leones. Pero Nabucodonosor mandó a hacer una estatua para que la adoraran, igual que en Apocalipsis. Y el Señor quiere destruir esas idolatrías. Por eso va a mandar juicios también para destruir esa idolatría, especialmente esa idolatría que está en nosotros. Por eso debemos de prepararnos, mis hermanos, muriendo a nosotros mismos a través de un quebrantamiento. Destruir esa idolatría que hay en nuestras vidas. El Señor nos quiere preparar para que nosotros califiquemos. Entonces, a las iglesias antes de esos juicios, el Señor les manda de que se arrepientan. A la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, arrepiéntate, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y ya nosotros sabemos cuál es el candelero y cuáles son las estrellas, porque en Apocalipsis, finalizando el capítulo 1, el Señor dice cuáles son las estrellas y cuáles son los candeleros. Él dice los candeleros son las 7 iglesias y las estrellas son los 7 ministros de cada iglesia. Pero a Éfeso el Señor le dice, mire, arrepiéntanse, porque si no quitaré el candelero de tu lugar. Y yo digo que, mire, muchas iglesias son quitadas, porque son iglesias que no se quieren arrepentir. Y yo pienso que ahora esto de esta pandemia, todas muchas iglesias se acabaron. Es increíble que muchas iglesias por las finanzas dejaron de funcionar. O muchos cristianos no volvieron a congregarse, se desanimaron. Y eso fue como un colador. Muy bueno, bienaventurados ustedes que están aquí, pero muchos no volvieron. Y eso es por eso. El Señor dice, mire, si ustedes no se arrepienten, yo quitaré el candelero de su lugar. Y el candelero es la iglesia, si no te hubieras arrepentido. Eso le dice a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia apóstata, permisiva, la que permitía una cantidad de doctrinas herejes, como lo
como hay hoy en las iglesias. Yo digo que las iglesias es una declaración general de todo Apocalipsis. Sobre las iglesias, Apocalipsis se desarrolla sobre todas las iglesias. Porque como les digo, va a haber una gran apostasía. Y muchos van a volver a apostatar de la fe y de la creencia y del credo, de la doctrina. Muchos van a apostatar. La iglesia de Pérgamo es una iglesia permisiva, apóstata, que toleraba las falsas doctrinas, a la de los nicolaitas y otras doctrinas. Y el Señor les dice: arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y sabe cuál es la espada de la boca del Señor? La espada de la boca del Señor es la palabra profética. Esa es la espada de doble filo, la palabra profética. Esa es la espada del Señor, una palabra profética que trae para estas personas que andan por allá, los falsos profetas, falsos maestros. Eso el Señor nos advierte de todo esto, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas. Nos advierte de todo eso. Habrán falsos pastores que dicen que son los asalariados. El Señor les dice a una iglesia: muy bien, a la de Éfeso, porque has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hay muchos apostolitis, hay muchos que quieren ser apóstoles ya cuando realmente no tienen el ministerio. Pero Él les dice: has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia permisiva, la iglesia de Pérgamo. Pero el Señor a esos que enseñan mal, falsos maestros, los vencerá con la espada de su boca. A esos falsos profetas, el Señor los destruirá con la espada de su boca, que es la palabra profética que penetra a lo más profundo. A la iglesia de Tiatira, una iglesia tolerante. Hermanos, yo también les mando, porque el Señor les manda que se arrepientan antes de que llegue el juicio. Mire, a la de Tiatira, que toleraba a esa mujer Jezabel. Dice: hermano, yo no sé, pero en muchas iglesias hay mucha corriente jezabélica. Y Jezabel tenía tres características. No solamente el hacer caer a los siervos del Señor, sino que era una falsa profetisa. Jezabel era una falsa profetisa. Y ella animaba a los profetas de Baal. Por eso Elías mandó a decapitar a esos profetas de Baal por Jezabel. Y Jezabel quiso convertirlo a él también lo iba a decapitar también. Aunque a la final lo logró no en Elías, pero sí lo logró en Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías, decapitándolo, porque Herodes le dice a Salomé, ¿cómo es que llama a esa jovencita? Que danzara, y danzó tan bien que le dijo: imagine que a uno le den la mitad del reino, o sea, la mitad del gobierno, que usted gobierne, que usted sea como, vamos a gobernar entre los dos. Herodes le dice a ella: yo te daré hasta la mitad del reino. Eso es tremendo. Y van a gobernar los dos, están en la misma posición. Pídeme lo que quiere, hasta la mitad del reino yo les doy. Pero ¿sabe qué? En esa mujer esa mujer encantó con ese baile, pues. Era una jezabélica. Y ¿sabe qué pidió? La cabeza de Juan el Bautista, porque a la final ella lo logró, pero en Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías y era el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces lo logró de todas maneras por allá. No le pidió la mitad del reino, le pidió la cabeza. Lo decapitó. La iglesia tolerante, mis hermanos, otra característica de esta mujer es que le gusta manipular y controlar. Y se ve tanto ahora el marianismo. Uno dice, en la casa mando yo cuando no está mi mujer. Eso es tremendo, ¿no? Cómo quieren controlar y manipular. Oigan, no, mentira, eso es una en la casa, en la casa se hace todo lo que yo obedezca. No, mentira. Pero de verdad que ya las mujeres quieren pues controlar y manipular.
tremendo eso, y eso no puede ser así. El Señor lo colocó al varón como la cabeza del hogar, y eso tiene que ser así. Hay que cumplir los roles y las funciones, y el hombre cumplir su función y la mujer también. Pero hay una manipulación, mis hermanos, es que ese espíritu jezabélico sí que se mueve. Y yo he sido muy atacado, yo les confieso a ustedes, por ese espíritu en cuanto al área sexual. Eso es un ataque permanente. Y yo, ay, Señor, guárdame, protégeme, Señor, protégeme, Señor, porque es que, sí, la verdad, hermano, hermanos, yo soy muy atacado en esa área. Yo le pido al Señor que me guarde mucho. Y el Señor ha tenido misericordia conmigo, y me ha guardado y me ha protegido. Porque, mis hermanos, donde no fuera la misericordia de Dios, uno ya hubiera caído, o por lo menos, pues ese espíritu jezabélico ataca mucho. Es un ataque tremendo. Pero bueno, de todas maneras, el Señor dice a la iglesia de Tiatira: mire, es que si tú no te arrepientes, entonces, ¿cómo le dice ahí? Le dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Ah? Hay muchas iglesias que el pastor tolera eso de las fornicaciones, de las uniones libres, y eso es una cosa tan tremenda. Y la vaina es que los miembros de las iglesias, de muchas, quieren escuchar eso de acuerdo a los intereses que tienen. Entonces ya no se predica tanto sobre el pecado, adulterio, fornicación ni nada de eso. Y eso no debe ser así, mis hermanos. Eso, cuando se esté practicando eso, arrepiéntanse, hermanos, conviértanse, corten con eso, dejen de estar pecando. Mire, el Señor les dice: antes de que van de los juicios, arrepiéntanse, para que dejen de practicar pues esos adulterios y fornicaciones. De aquí dice que no quieren arrepentirse de su fornicación. A la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y es la primera bienaventuranza, como hace 8 días predicó Anderson, el de la alabanza, y en la iglesia, y predicó acerca de las 7 aventuranzas que hay en Apocalipsis. En Apocalipsis también hay 7 bienaventuranzas. La primera está ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, no, versículo 4. Y dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que hacen las palabras escritas en este libro. Dice bienaventurados. Bienaventurados los que hacen. Y miren lo que dice aquí en Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Hay que guardar, hermanos. Es que la Biblia es para uno. Es que mire, si el Señor te muestra y el Señor te enseña misterios y secretos, es para que tú los vivas. ¿Y por qué el Señor a muchas personas de pronto no les muestra tanto, ni les revela tanto, o les muestra? Es porque Él sabe que esa persona, si le muestra cosas secretas y ocultas que uno no sabe, no lo hace para protegerlo tal vez, porque esa persona no va a guardar, no va a vivir lo que el Señor le está mostrando. Y esa misma palabra le puede servir para juzgarte, lo que el Señor te muestre. Esa misma palabra va a servir para juzgarte. Entonces el Señor sí le muestra a uno, pero cuando el Señor ve que en el corazón de uno está la intención de uno guardar, de obedecer, de vivir la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios hay que guardarla, esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Es que si el Señor me muestra a mí todo esto, es para que yo lo guarde y lo viva. No es para tener conocimiento, es para que yo lo viva y lo guarde. Entonces, aquí la iglesia, pues, la iglesia de Sardis, el Señor dice que guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y por último, la iglesia de la Odisea es la iglesia tibia, una iglesia materialista. Esa tibieza, mis hermanos. ¿Sabe? Yo ya prediqué acerca de la tibieza, y ¿sabe cuál es uno de los
de las consecuencias o algunos de los resultados de la tibieza es el dinero. Porque ahí mismo el Señor mismo nos lo explica. El Señor mismo lo habla allí de la iglesia de la Odisea. Porque el Señor les dice, ustedes dicen, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Yo me he enriquecido y el Señor les dice, ustedes son unos pobres. Es decir, ustedes son ricos materialmente, pero ustedes son unos pobres desventurados, desnudos. ¿Ah? Entonces, una de las de los formas que producen una tibieza son las riquezas. Hay personas que son tan materialistas, hay personas que tienen la mirada siempre puesto en las cosas materiales, en el dinero, que se vuelven muy tibios. Se vuelven muy tibios, la tibieza. Es más, mire qué tan delicado. La marca del 666, que es una identificación, esa marca, el que no la tenga, no va a poder comprar ni vender ni hacer transacciones. Entonces mucha gente en la iglesia van a apostatar porque ellos dicen, pero entonces ¿cómo así? Yo no puedo comprar ni vender ni hacer transacciones, yo no puedo ir a una notaría porque tengo que tener esa identificación, esa marca. Yo no puedo entrar a un supermercado. Es más o menos como la vacuna hoy en día. Es más o menos, pero no es. Es más o menos porque ahora ya están obligando a tener las vacunas para uno poder entrar a un centro comercial, a un restaurante. Ya eso es como algo que lo obligan a uno, pues, y el que no quiera tenerla. ¿Sabe que en el ayuno de la semana pasada, yo les estaba diciendo a la iglesia, pues a los que están en el ayuno, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que tienen la mirada puesta en las riquezas, en lo material, entonces se van a dejar marcar porque de pronto tienen muchas propiedades y eso al final lo que uno tenga, uno tiene que hasta dejarlo tirado en esas persecuciones, como Jesucristo lo menciona ahí. Jesucristo dice que no pongamos la mano en el arado, que no nos pase lo mismo que a la mujer de Lot, que se puso a mirar para atrás todo lo que habían construido, porque ellos fueron los que llegaron ahí a Sodoma y a Gomorra. Abraham arrancó para los cerros, para las montañas, pero Lot arrancó para allá y él fue el que empezó a construir todo esto. Y la mujer de Lot se puso a mirar allá qué era lo que había hecho, cómo se estaba quemando todo. Y se convirtió en una estatua de sal. Y él dice que no les pase lo que a la mujer de Lot, o que no nos pase como aquel parábola del rico, que tenía tantas propiedades que más bien agachó la cabeza y se fue. Y el Señor le dijo, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque se apegan tanto a lo material. Y esta hermana me dice, mi hijo me dice que me vacunara. Pues yo no estoy tampoco en contra de eso, los que se vacunan allá ellos, los que no se vacunan, pues mucho mejor. Pero tampoco, pues mi esposa se vacunó y todo eso. Pero bueno, mi hijo me dijo que me vacunara. Y yo por acatar a las autoridades me vacuné. Porque uno tiene, pastor, uno tiene que acatar las autoridades. Si las autoridades no me dicen a mí que me vacune, yo tengo que vacunarme. Entonces le digo, bueno, entonces las autoridades te van a decir a ti, porque va a ser un gobierno, van a ser autoridades. Te van a decir, tienes que marcarte. Entonces tú te dejas marcar porque las autoridades lo mandan. No, marcar si no, yo dije, pues lo mismo, usted se va a dejar marcar. No, no me ate, usted se va a dejar marcar, porque usted dice que hay que obedecer a las autoridades y que usted entonces tiene que obedecerle y ellos van a mandar a que se marquen y usted lo va a hacer. Que porque las autoridades fueron impuestas por el Señor. Mi hermano, ese no es así. ¿Sabe qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y saben en qué momento lo dijo él? Ante las autoridades, que le están diciendo no prediquen más ese nombre, no prediquen más acerca de Cristo. Y él dice, ¿cómo así que no? Si el Señor me manda eso, es necesario obedecerlo a él antes que a ustedes. Y si eran autoridades. Hay que tener eso muy claro.
Entonces yo le dije a ella, entonces bueno, las autoridades ahora van a sacar una ley donde uno entonces puede, donde van a obligar a casar a personas del mismo sexo. Entonces eso es una ley que van a sacar jurídica. Entonces yo voy a casar porque tengo que obedecer las autoridades. No, bájese de esa nube, mija. Bájese de esa nube. Eso no es así. Mis hermanos, eso no es así. Entonces, ¿cómo así? Pues que yo me voy en contra de la palabra de Dios porque tengo que, no, eso no es así. Pero muchas personas se van a dejar marcar y va a haber la gran apostasía es por eso. Va a ser uno de los motivos por los cuales las personas van a entrar en la apostasía porque iglesia de la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. El Señor les dice: ustedes son unos pobres, desventurados, desnudos. Ustedes son ricos pero pobres espiritualmente. En cambio, ¿sabe qué le dice a Esmirna? Ustedes son unos pobres, no tienen ni dónde caer muertos, pero ustedes son ricos espiritualmente. Todo lo contrario a la Odisea le ocurrió a la iglesia de Esmirna. Ustedes son pobres, pobres, pero ustedes son ricos espiritualmente. Entonces, mis hermanos, los intereses personales, la riqueza, las cosas materiales van a llevar a la gente a una marca, a una tibieza. Mire, yo les voy a aplicar solamente este punto de arrepentimiento, porque si no nos extendemos mucho. Pero es que lo que realmente yo pretendo con este punto es que ustedes realmente tengan un arrepentimiento. ¿Y sabe cómo se produce el arrepentimiento? Como me decía el Señor. El Señor me decía: mire, el arrepentimiento, así como el pecado tocó tres áreas de nuestra vida, que es el alma. El pecado tocó el intelecto de la persona de Adán y de Eva. ¿Por qué el intelecto? Porque viene Satanás y empieza a colocar incredulidad en la mente de Adán y a decirle mentiras: que no moriréis, no moriréis. Es que Dios es muy egoísta. Sabe Dios que ustedes van a ser semejantes a Él, pero ustedes no van a morir, tranquilos. No moriréis. Entonces Satanás le dijo que Dios era un mentiroso, que ellos no iban a morir, que ellos iban a ser semejantes a Dios. Y eso le afectó la mente a ellos porque les entró incredulidad. El pecado toca la mente, pero el arrepentimiento también toca la mente. Y Dios me lo decía así. Así como el pecado afectó las tres áreas de la mente, la voluntad, porque tocó la voluntad, a pesar de que tenemos un libre albedrío y Adán, el Señor nos hizo con libre albedrío. Adán también tenía un libre albedrío, él podía decidir, él podía tomar determinaciones, pero en su voluntad él también tomó la determinación de pecar. En su libre albedrío, él dijo: voy a comer, y comió. O sea, él actuó en su voluntad y en sus emociones tuvo un gran vacío, que es el vacío que muchas personas todavía los tienen. Un vacío que se llena solamente a través de un nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero en el arrepentimiento, ¿sabe qué quiere decir arrepentimiento? Metanoia. Y metanoia es un cambio de manera de pensar. También tiene que tocar el alma, que son las tres áreas que les menciono. El intelecto, la mente tiene que cambiar. Metanoia es cambiar su manera de pensar en cuanto al pecado. Hermano, hay que cambiar esa mentalidad que se tiene. Hay personas que tienen una mentalidad de pecadores y viven pecando porque esa es la mentalidad que tienen. Hay personas que creen que cometer una falta lo hacen tanto como parte de su vida que creen que eso ya no es pecado. Tienen que cambiar esa mentalidad. Mire, lo hacen parte tanto de su vida que una parejita en la iglesia viven en unión libre. Ellos dicen que ya están casados, pero no. ¿Y qué pareja? Una pareja tan especial. Una pareja que es algo muy, muy especial.
Bueno, ahora que el Señor tenga misericordia, no sé, pero es que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y viven en unión libre, pero han luchado por esa cuestión, luchado al punto de separarse y, y no fueron capaces y volvieron. Y ya eso hace parte de su vida. Tomaron en el vivir en esa unión libre como parte de su vida y ya no lo ven como pecado, ya lo ven como algo normal, pero eso sí es pecado, hermano. Eso sí es pecado. Pero yo digo que hay personas que cogen el pecado y lo hacen parte de su vida y ya no lo ven como pecado. Hay personas jóvenes que de pronto practican la masturbación y lo hacen parte de su vida y ya no lo ven como algo carnal y pecaminoso, ya lo hacen parte de su vida. Al punto de que escuché la consejería de una hermana al esposo que ella, pues como esa área está como muy quieta, no es, dicen que los hombres son muy activos y me acuerdo pues de la entonces ella no es activa, ella nada. Es más, ella le aburre eso. Cuando él le dice, mi amor, ella le dice, ay, qué pereza, pues usted sí es cansón. Y entonces él llorando me confesó y me dijo, esto es lo que me está pasando en la casa, en el hogar. Mi esposa no le gusta eso, no le gusta tener relaciones. Ahora ni porque yo la estuviera pues a toda hora acosando. Pero no. Pero ¿sabe cuál es el consejo de ella? Vea, mi amor, lo mejor es que te masturbes. Haga eso, que eso no es pecado. ¿Qué pecado va? ¿Contra quién está pecando usted? Y él me dice, ¿será que entonces eso no es pecado? Y yo, hermano, no va a hacer eso, ¿cómo así? Entonces, mire, lo ven como algo tan normal, tan natural que hacen las cosas. Y eso es pecado. Y nosotros no podemos ver, el pecado es pecado y el que peca es reo de muerte y el pecado acarrea juicio también, mis hermanos. El arrepentimiento tiene que tocar con la mente y cambiar esa estructura y esa mentalidad. Hay que cambiar con eso. Eso es arrepentimiento, es uno cambiar su manera de pensar. Cambiar, y si uno cambia su manera de pensar, está cambiando su manera de actuar también. Sí, porque uno como piense, así actúa. Y eso lo dice la palabra en Proverbios. Que así como pensamos, así estamos actuando. Entonces, si yo actúo, si yo pienso que eso no es pecado, pues yo voy a actuar como cometiendo pecado, porque yo creo que eso no es pecado. Pero si yo cambio mi manera de pensar, yo digo, eso sí es pecado. Entonces yo voy a actuar de una manera distinta, yo voy a dejar el pecado. Voy a caminar en santidad, mis hermanos. Entonces, ese es el arrepentimiento. Ahora, dejar esa manera pecaminosa, porque es que Satanás, oiga, Satanás sí es tremendo. Tremendo no, Lucy dice, no diga tremendo, que tremendo solamente es Dios. Bueno, Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto. Me acordar de, ay, hermano, me voy a acordar cada rato, me acuerdo de cuando ustedes dieron allá abajo lo de las parejas, sí, que Lucita sí es la embarrada, me pone a sudar cada rato. Pero me pone a sudar y yo sudo y sudo, soy jugado. ¿Y qué pensará la gente de mí, hombre? Y yo, pero bueno. Dice, hermano, entonces, no. Mire, el enemigo es muy sutil y el enemigo quiere manejar la mente de las personas. Y quiere sembrar cosas en la mente de las personas y decir, no, eso no es pecado. Hágale tranquilo, eso no es pecado. Es que yo digo que el campo de acción del enemigo es la mente de la persona, colocando incredulidad para que no haya fe, porque la salvación, por la incredulidad se perdió la salvación allá en el Edén, pues se cayó en pecado, pero por la fe se recupera. Por la fe es que nosotros recibimos al Espíritu Santo. La salvación está por la gracia y por la fe. Entonces por la fe se recupera. Pero bueno, vean, entonces el arrepentimiento toca entonces, pero el enemigo es muy sutil y dice, no, pero mire qué tan sutil es. Dice Elías. Elías también tuvo, ¿cómo es que dice ahí?
También estuvo sujeto a debilidades, a pasiones, a pasiones. Y el enemigo dice, mire, si Elías estuvo sujeto a pasiones, mire lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, eso no es pecado, hágalo. Eso no es pecado, porque mire lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, yo creo que Pablo hacía también cosas así. Y el enemigo empieza a trabajar en la mente de la persona. Tremendo, ¿cierto? Pero eso no es así. Mire lo que dice, habla de Jesucristo en Hebreos. ¿Cómo no puede compadecerse de nuestras debilidades? Si Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él en su humanidad lloró, clamó, le rogó al Padre, quien lo podría librar de la muerte. ¿Ah? O sea que Jesucristo fue tentado en todo con mujeres y todo eso. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él lloró y clamó a aquel que lo podía librar de la muerte. Entonces, el enemigo, mire si Jesucristo fue tentado en todo y todo eso también. El enemigo muy astuto, mis hermanos, y él trabaja mucho en la mente. Hay que cambiar esa mentalidad en la voluntad de apartarnos del pecado. Eso no solamente confesar el pecado, sino apartarnos de él. Yo sé, mi hermano, que tiene voluntad para tomar determinaciones y decir no más. Haga eso, mi hermano. Dios quiere que antes de que llegue Él, Dios quiere que antes de que lleguen los juicios y antes de su venida, tú tengas un arrepentimiento. Pero tome determinaciones, dejen en tu voluntad, tómalo en la mente primero y luego en tu voluntad diga, ya no más, corto con eso, me aparto de eso, no más, y punto, y no más. Seamos radicales frente al pecado, tomemos determinaciones firmes, ya no más, pero ¿hasta cuándo? Les dice el Señor. ¿Hasta cuándo pues? No, que sea ya, amén. Que sea ya, mis hermanos. Lorenita me dice que no hay que hermosear tanto la palabra. Yo digo la verdad, hay que decir las cosas tan como son y punto ya. ¿Para qué vamos a adornar la palabra? No, esto por ejemplo yo digo, no, es que hagamos las cosas ya, ya y vamos a vivir lo que es. Apartémonos y punto ya, eso no es adornar, eso es ir al grano y decir las cosas como son. Bueno, mis hermanos, eh, se lo voy a mencionar, pero solamente mencionar. Debemos de esperar la segunda venida del Señor estando preparados. Primero, a través de un arrepentimiento. Segundo, estando preparados, como lo dice el Señor en Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no penséis. Estar preparados. Vamos a estar muy preparados para la venida del Señor. No vamos a estar cabeceando como las mujeres insensatas. Vamos a estar preparados. Amén. No con tibiezas, no con tibiezas, sino estar preparados. No con tibiezas porque en la Biblia nos habla acerca de dos grupos de cristianos. Unos son los tibios o carnales, los otros son los espirituales. Vamos a estar preparados. Lo tercero, ¿cómo es que debemos de esperar la venida del Señor? Estando vigilantes. Apocalipsis 3:3. Por tanto, pues si no velas, el Señor nos manda a que debemos de velar, de que hemos de ser vigilantes. El Señor dice, no, si ustedes no quieren caer en pecado, oren y velen. Oren y velen para que no caigas en pecado. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay que estar vigilantes, hay que estar atentos. Que de pronto el Señor no nos sorprenda, no venga y nos sorprenda uno bien descuidado. ¿Ah? Uno por allá con otras cosas, uno por allá diciendo, es que el Señor tarda en venir, Él todavía no viene, y uno por allá bien descuidado. Hay que estar vigilantes, amén, así lo quiere el Señor. La cuarta es que debemos esperar su venida con paciencia, como lo dice Santiago 5:7-8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca, así que tengamos paciencia y afirmemos el corazón. Y lo mismo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual como al principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Es decir, él está diciendo, mire, la promesa del Señor se cumple, pero no se desesperen. No digan, pero ¿cuándo pues? Porque es que desde los días de nuestros padres que durmieron, están diciendo que vienen y las cosas todas permanecen igual. Entonces, mis hermanos, hay que tener más bien, hay que tener paciencia, amén. Hay que tener paciencia para la venida del Señor y no desesperarnos. Hay personas que se desesperan mucho, hay personas que son muy impacientes, que quieren que pues cuándo pues ya o qué, o cuándo pues. Hay personas que son tan impacientes. ¿Usted es impaciente o no? La impaciencia lo lleva a uno a cometer pecado, la impaciencia. Mire, ¿sabe quién fue muy impaciente? Saúl. Fue tan impaciente ese Saúl que Samuel le dijo, mire, no haga sacrificio hasta que yo no regrese. Y yo regreso en 7 días. Y apenas llegó el día séptimo por la mañana, él empezó a hacer sacrificios. Y llegó Samuel y le dijo, pero ¿usted qué es lo que ha hecho? Porque se impacientó, no supo esperar. Que son tan impacientes, hay que tener paciencia para la venida del Señor. De todas maneras, ya está muy cerca. Lo otro es que hay que tener anhelos, ansias de que Él venga, como dice el apóstol Juan. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y no tener temores. Mi hermano, si usted tiene algún temor porque el Señor va a venir, porque hay muchos que les da temor. Yo le comenté a una hija acerca de, mire, el Señor ya viene, está próximo, ya está. Ay, no, pero usted, pero ¿por qué tan rápido? Yo, ¿cómo que tan rápido qué? No, es que ponga de las pilas, pues. Esté preparadita y todo eso, ¿cómo así? Es que no, es que me da miedo, pero miedo ¿por qué? Y yo digo, mire, si hay personas que le tienen temor al Señor, a su venida, es porque algo no anda muy bien. Hay que organizarnos. De manera que cuando le digan, mire, el Señor viene mañana, yo estoy preparado y listo, yo no tengo ningún temor. Antes tengo anhelo de que Él venga, sí Señor, ven Señor Jesús, sin ningún temor, amén. Eso es lo que el Señor quiere. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Pero hermanos, vea, hace poquito me dijeron que orara por una persona que no se podía levantar de la cama, estaba paralítica, tullida y tenía problemas mentales. Yo fui y oré por ella, pero ella es ciega, aparte de ser paralítica es ciega. Yo oré por ella y cancelé todo y bueno, y resulta de que ya camina. Y eso fue allá en la loma. Y ya camina, pero esta semana llegó la mamá con ella caminando y me dijo, mi hija tuvo un sueño que venía una persona, eh, una persona canosa, un poquito gordo, y yo dije, pues ese soy yo. Y la mamá me dice, y mi hija tuvo ese sueño, que venía alguien y que oraba por ella y que ella era sana. Entonces yo le dije, no, entonces eso soy yo, vamos a orar. Pero ella ya estaba caminando. Ahora lo que ella anhela es recobrar la vista, porque ya la mamá la llevaba de la mano. Entonces fue hasta la casa y yo le dije, Señor, tú la vas a sanar. Ella
no nació ciega, porque es ciega de nacimiento, no nació ciega porque haya cometido un pecado ella o sus padres. Ella nació ciega para que tu gloria se manifieste. Porque así le dijeron los apóstoles a Jesucristo: Señor, ¿quién nació él? ¿Por qué nació él ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y eso se me vino a la mente. Yo le dije: Señor, tú la vas a sanar. Y yo tengo la convicción de que la vas a sanar, a pesar de que es ciega de nacimiento. Y también me vino a la memoria que el Señor a otro ciego de nacimiento hizo una bola de barro, echó saliva y se la puso en los ojos. Y dice: ¿cómo ves a los hombres? Y él dijo: yo los veo como árboles que se mueven. Y después lo volvió a tocar y dijo: ¿cómo los ves ahora? Y yo: ya los veo claramente. Y cuando el Señor hizo a Adán, lo hizo de una bola de barro. O sea, lo que el Señor hizo ahí, que fue que tomó barro, hizo un milagro creativo. Creó ojos, porque era ciego de nacimiento. Hizo un milagro creativo, creó órganos. Y el Señor me trajo eso a la memoria también. Y yo le dije: tú vas a ver. Y empecé a orar con una convicción de que el Señor la iba a sanar. Y cuando terminé de orar, ella me dijo: uy, ya veo a mi mamá como una sombra. Ya estoy viendo sombras. Y yo le dije: ah, gloria al Señor. Y yo le dije: ¿sabe qué? Estás viendo sombras, pero el Señor también muchas veces sana a través de una manera progresiva. Entonces usted va a recibir la sanidad y va a saber dentro de muy poco. Y si alguien quiere que yo ore por algún problema de salud, yo lo voy a hacer. Voy a orar por ti para que el Señor haga la obra en ti. Y si hay alguien más, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por la vida de tu hija, oh Dios. Señor, tú la has traído, Señor amado.